Hola, muy buenos días. Los saluda Juan Espinosa. Damos inicio a nuestro 15º foro INMED del Grupo Puebla. Les doy la más cordial bienvenida, les agradezco su presencia, agradezco la presencia de March, que ha sido uno de nuestros invitados especiales y que ha sido parte importante para el desarrollo de este foro, a Vitalis también, que ha sido parte importante en el desarrollo de este foro. Agradezco la presencia de Carlos Montiel, gracias Carlos por tu presencia, a la presencia de Carlos Alman en representación de Fernando López Macari, que no pudo asistir a nuestra apertura de foro. Y bueno, pues sin más preámbulos, vamos a empezar con nuestra primera plática, una plática que consideramos muy importante por la situación que está viviendo el país, desde dos ámbitos o desde dos ámbitos geográficos, a nivel nacional y a nivel Estado, ¿no? Yo creo que tenemos que, como sociedad civil, tenemos que decir lo que creemos que está mal, y más que decir lo que está mal, pues proponer cosas, ¿no? Yo creo que tanto el INMED a nivel nacional ha propuesto ya una agenda, que nos platicará un poco Carlos al respecto, Carlos Altman, y Carlos Montiel, pues muy activo en el Consejo Coordinador Empresarial, también ya ha dado algunos temas, ¿no? Yo creo que vamos a platicar sobre estos temas y pues sin más preámbulo, iniciamos. Pepe, gracias. Vamos a empezar con algunos datos como para poner en contexto esta plática, ¿no? Me remito como que a dar un poco la historia del crecimiento de México, o pues sí, del poco crecimiento en México, yo diría, en los últimos años. Tuvimos un PIB en 2016 de 4.5% y cerramos en 2017 con un PIB del 2%, con un estimado, si no me equivoco, Carlos, del INMED de 2.1 para 2018 y 2.3 para 2019, ¿no? Entonces, pues traemos un crecimiento pues prácticamente muy bajo para lo que necesita nuestro país, ¿no? Traemos una inflación que cerró el 2017 en 6.6%, una inflación que inició o que parte del año 2006 del 4.1%, ¿sí? La inflación ha crecido prácticamente 2.8 puntos durante estos 10 o 12 años de tiempo, un tipo de cambio de 10.80 en 2006 y un tipo de cambio de 19.66 para el cierre de 2017, y evidentemente pues son indicadores que la economía del país no ha crecido y no está suficientemente fuerte como quisiéramos muchos de nosotros, ¿no? Un tema que lamentablemente también ha pasado en el país, pues es el tema de la corrupción, ¿no? Estamos en el índice de percepción de la corrupción alrededor de 40 puntos sobre 100, que coloca a México en el lugar 135 de 180 países en el informe de Transparencia Internacional 2017, y pues coloca a México pues simplemente arriba de países como Líbano, Nicaragua, Corea del Norte, ¿no? Entonces pues es un tema lamentable que vivimos. Somos un país cuyo índice global de impunidad que emite el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia coloca a México en el lugar 58 de 59 países, ¿no? Como uno de los países en donde la impunidad existe, es decir, no pasa nada para aquellos que cometen delitos, ¿no? Parte del contexto que estamos viviendo o que hemos vivido en los últimos años. Somos un país con fuerte divergencia regional, ¿no? Estados como Oaxaca y Chiapas, donde el PIB estatal en 2017 se contrajo, pero hubo estados en donde hubo crecimiento, y bueno, pues Puebla fue uno de esos estados que tuvo crecimiento por arriba del 3.5%, junto con Querétaro, ¿no? Lamentablemente pues la economía no ha despegado más, y el estado también pues tendrá en los próximos meses o años que redoblar esfuerzos, ¿no? Tenemos un 9% de población en el estado de Puebla en condiciones de pobreza extrema, por arriba de la media nacional, que fue del 7.6% de acuerdo al Coneval,
y en donde se requiere un mayor progreso social. En una presentación de la Fundación Empresarios por Puebla con datos de la Cátedra Manuel Espinosa Iglesias, emitido por RUPAEP y el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, se reveló que Puebla contamos con baja movilidad social, Carlos. Una presentación que Herberto Rodríguez circuló revela que Puebla tiene baja movilidad social, es decir, los hijos no logran mayores niveles de bienestar que los padres, ¿no? 6 de cada 10 heredan condiciones de pobreza. Un tema pues, que nos alarma, ¿no? Porque al final de cuentas es un reflejo también de lo que pasa en el país, ¿no? En el tema de alta divergencia económica observamos que en los sectores medios casi 9 de cada 10 heredan la condición de relativa riqueza, ¿no? No se genera mayor riqueza para los hijos de los padres, ¿no? Si bien la economía poblana creció 6.7% al cierre de 2017, como segundo mayor avance en el país, solo por detrás de Baja California Sur. Sí, es un tema que, bueno, pues esperemos que siga creciendo el Estado, pero pues que vemos difícil, ¿no? de que siga creciendo, pues por todo el tema económico a nivel nacional, pero también a nivel internacional, que afecta un poco el crecimiento de Puebla, ¿no? Ya en el primer trimestre de 2018 Puebla ya no reportó crecimiento significativo, ¿no? Entonces, pues es una mala señal de acuerdo al indicador trimestral de actividad económica estatal, ¿no? Un tema que nos preocupa como IMEF y creo que también como Consejo Coordinador Empresarial, pues es el tema del incremento en homicidios en el Estado. Y bueno, pues yo creo que tenemos que hacer algo diferente y para eso están las propuestas que tanto el IMEF a nivel nacional ha ya emitido y que se ha reunido ya con gente del nuevo gobierno, del señor López Obrador, que seguramente estará adoptando en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no, Carlos? Y bueno, también a nivel local, el Consejo Coordinador Empresarial ha dado a conocer qué es lo que necesita el Estado para crecer y seguir en esta senda de crecimiento, ¿no? No todo es dramático, ¿no? El Estado de Puebla tuvo un crecimiento en turismo de 2016 a 2017, fue el Estado que más creció, el 27% de 2016 a 2017 en cuanto a visitas al Estado, que es un buen dato. Que creo que sería una buena opción, Carlos, de mirar a ese sector y dejar de depender un poco de la industria automotriz, ¿no? Ya nada más, como para acabar este preámbulo, nada más me gustaría decir que hay factores externos, Carlos, que nos pueden afectar, como el tema de la guerra comercial de Estados Unidos y China, ¿no? Que Canadá todavía no ha llegado a un acuerdo para firmar el TLC y que eso pudiera perjudicar o pudiera meternos en nerviosismo en la parte económica en México, ¿no? Y ya nada más como punto final que me gustaría decir, pues un tema importantísimo que nos afecta como Estado también, Carlos, el tema de el salario. Ustedes saben que en el TLC se negoció una parte de que la producción tenga que estar dada en empresas que tengan salarios mínimos de $16 la hora, que yo creo que es un tema que mete un poco de presión tanto a las empresas como a los estados y al país, pues para mejorar los niveles de ingreso de los trabajadores, ¿no? Entonces, con este preámbulo de cosas que han pasado en los últimos años en México, lo que ha pasado en Puebla, ¿qué tiene que decirnos el IMEF, Carlos, respecto a este tema? ¿Qué agenda presenta el IMEF? ¿Cuáles son los puntos que deberíamos de darle importancia como país para lograr un mayor crecimiento económico? Gracias, Juan. Creo que el panorama que nos pinta Juan es por todos percibir. Sin embargo, nos convoca
presidente del CCI local y al IMEF. Yo creo que porque todos sabemos que nadie puede detener a una minoría creativa, y esos son ustedes. Entonces, yo quisiera reconocerle a Fernando López, que no pudo venir, el que nos convocó a crear una agenda IMEF y se dedicó a presentarla a las autoridades, y fue con diversas dependencias a plantearles nuestros puntos, que ahora los voy a presentar rápidamente para que la visualicen, y si les puedes compartir la presentación de Fernando para que tengan al menos el apunte de a qué le tiramos, porque pues el impacto que nos interesa tener con el equipo de transición y luego el Plan Nacional de Desarrollo tiene que tener repercusiones también en los estados, en las regiones. Para no perderme, mejor llevo la presentación al pasito y luego nos sentamos a platicar. Si quieres darle mira, va a ser panorama económico, la perspectiva económica del IMEF, la perspectiva que decía Juan, qué riesgos hay latentes, las reformas estructurales que nos benefician, la agenda IMEF, y de ahí nos ponemos a platicar. Está el tema de que el crecimiento mundial se espera de 3.9, pero principalmente jalado por las economías emergentes muy prósperas, como la de Corea y la de China. Sí, por favor. Ahí tienen las emergentes en la raya verde, están por arriba del 5%, mientras que las avanzadas están creciendo en el 2%. Ya nos jala como locomotora de ferrocarril los americanos, porque es nuestro principal vínculo de donde traemos divisas al país. Estamos a encontrar otros lugares donde traigamos divisas. Los pronósticos de crecimiento todavía son mejores en la columna roja de julio de 2018 que lo que se veía en octubre para diversas regiones como Estados Unidos, Europa y Japón, mientras que para el Reino Unido por su Brexit están temerosos de que no crezcan tanto. Aquí sigue. Nuestro tema de inflación sí es un riesgo. Normalmente el tipo de cambio reacciona inflación contra inflación. Entonces, si se nos va de las manos, se nos encarecen los insumos importados, ¿no? Allí, para explicar la no subyacente, la inflación no subyacente que está arriba del 8%, está reflejado los vaivenes que incluyen las materias primas, perecederos, quise decir, y el petróleo. La subyacente, que es la raya azul, no está tan dramática, que es excluyendo el petróleo y los perecederos. Entonces, sí hay influencias externas de los mercados a nuestra inflación, pero queremos apoyarnos en las reformas estructurales que van a producir petróleo. Entonces, por lo menos beneficiarnos si nos impacta el precio de las gasolinas o el precio del petróleo en los insumos, por lo menos tener del otro lado de la balanza también producción petrolera que se nos había caído. La que sigue, por favor. Esa es la caída de la producción petrolera, pero vean cómo vienen los precios a la alza. Y ahora que pase a una lámina de reformas estructurales, hay comprometidos 157,000 millones de dólares, pues ustedes piensen que un inversionista quiere una rentabilidad, ustedes sabrán, del 10% sobre su inversión. Entonces el petróleo tiene que generar unos 15,000 millones de dólares, eso después de los impuestos o las contribuciones que hacen de su extracción al erario. Entonces ahí podría haber una fuente como la hubo en los años de Fox. El tema es a dónde se va a canalizar ese dinero si es que siguen subiendo los precios del petróleo y la extracción nos genera esos ingresos.
Entonces ahí es donde nosotros tenemos que intervenir en canalizar a lo que más le vaya a funcionar a la nación, porque en aquel principio de milenio lo que se hizo fue cambiar el sistema de participaciones a los estados y nos afectó el tema del control de la corrupción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y nosotros como financieros tenemos un rol preponderante, porque es como los banqueros que ven la cosa desde arriba, ven el panorama. Entonces, sigamos viendo la que sigue. Tema del tipo de cambio, no hemos sido de los más afectados de los países emergentes, la nuestra es la raya punteada roja, pero pues sí nos afecta, ¿no? La que sigue. Miren, aquí así hay una regla de 3. Cuando el petróleo producíamos mucho y estaba en buenos precios, los ingresos del Estado eran la raya verde, 8.8 del petróleo y 8.3 de recaudación. Afortunadamente Videgaray se puso las pilas y aunque nos quitaron deducciones, que eso fue también una cosa dramática, pudieron amortiguar la caída de recaudación por el petróleo, que bajó a 3.9, pero se mantiene el 17% del PIB como ingresos totales del gobierno. Entonces consideren ustedes que bajó de 8.8 los ingresos por petróleo a 3.8. O sea, es una caída de 5 puntos. Si volviéramos a niveles de producción y los precios nos ayudaran y recuperáramos esos 5 puntos, que puede ser que suceda, entonces habría que sumarle a los 17 5 puntos y llegar a 22, 20, 22. Entonces, ¿alguien sabe cuánto vale el PIB? Que esos temas se nos van de las manos, te lo dicen en miles de millones de dólares, o te lo dicen en pesos, y luego ya nada más hablamos del crecimiento del 2 punto y pico, pero son cifras que se nos pierden. Entonces, el PIB vale 18.4 billones métricos de pesos, millones de millones. Por eso si lo divides entre 19 dólares, ahora sí te salen 1.1 o 1100 billones, pero billones ingleses. Y en esa confusión se nos pierden las cifras. Pero pensemos en los 18.4 millones de millones. ¿Cuánto es el 17% de 18.4 millones de millones? Son 3.6, como 3.4, ¿no? 17%, parece que yo le hice sobre 20, pero como 3.4 millones de millones. Pasa la que sigue, por favor. Hablando todavía en porcentaje, tenemos unas presiones al gasto de 3.5 del costo financiero, del 3.2 de las participaciones de las pensiones, pero vean cómo vienen subiendo las pensiones, que es un tema que van a tratar terminando la comida con Jorge López de Vitalis. Ese incremento, la raya gris, que llega a 3.2, se debe a que lo que estuvimos pagando de contribuciones al Seguro Social no se guardó, nos lo gastamos. Y ahora le cuesta el gasto corriente al gobierno. Además tiene el pago del servicio de la deuda y las participaciones a los estados. Eso suma 9.1 de los 17 que se cobran. ¿Sí? Luego, el valor de la deuda llegó a 45.5 porque hay que sumarle del 37.3
punto 2 de los valores de la deuda financiera, el 3.4 que se ha estado invirtiendo en gasto de infraestructura, que es muy poco, el 1.5 de pensiones de Pemex y CFE, y el cambio en el tipo de cambio que le afecta a la deuda denominada en moneda extranjera. Entonces, hay otra forma de ver el endeudamiento del país. Nuestro 45.5 parece bajo en relación al endeudamiento de otros países como porcentaje del PIB, pero es como tu flujo personal. Si no tienes el suficiente flujo para darle servicio a la deuda, el estar endeudado no te sirve. Tendrías que endeudarte para generar ingresos, y la generación de ingresos por la inversión del gobierno se logra haciéndonos mejores puertos, mejores vialidades para bajar nuestros costos de producción, de transportación, y hacernos más productivo para irle a vender al extranjero y traernos divisas, porque es como en el hogar. Del dinero interno no enriquece el hogar, lo tienes que traer de afuera, y así es la nación. Claro, sacas petróleo, sacas minería y la transformas, pero se la tienes que vender a alguien, y venderla entre nosotros es un requerimiento para hacer prósperas a las empresas y tengan potencial de ir a vender al extranjero y traer divisas. Pero para hacer fuertes a nuestras empresas necesitamos que las percepciones de la gente sean más altas, que tengan más poder adquisitivo, porque si bien venía el milagro mexicano con dinero americano en los 50s y los 60s, cuando fue la posguerra, luego empezó el ciclo inflacionario cuando se quitó, cuando se podía imprimir dinero, y al final de ese desorden, que hasta no le alcanzó al gobierno, hasta se tuvo que quedar con los bancos, y en ese momento el gobierno tenía 45% del PIB, perdón, 55% del PIB, y perdiendo. Hubo que estarse peleando de que nos dejaran hacer una economía socialista, porque no nos llevaba a ningún lado, y luego devolvieron la banca, luego se empezó a desestatizar todo lo que se había quedado de empresas perdedoras nacional y financiera, y como punto de palanca hicimos el TLC para tener un respaldo o un aval de economía de mercado, que con una apertura muy brusca afectó a ciertas industrias, pero nos benefició en crear empleos bien pagados, o lo mejorcito pagados que se pueden. Sin embargo, les platicaba mucho la cuenta, si tú pusiste un peso de inversión en aquellos años en que empezaba la inflación, en la bolsa, que son en las empresas, negocios, o en los CETES, o en las aceptaciones bancarias, o en el dólar, que hayas sacado tu dinero fuera, o en el salario, ese peso a lo largo de 25 o 30 años se volvió 28 pesos en la bolsa, 5.5 en los CETES, 4.5 en las aceptaciones bancarias, 1 en el dólar, el dólar invertido al 5%, y en el salario se volvió 40 centavos. Esa era la cuenta con la que argumentábamos: necesitamos reponer el poder adquisitivo de los trabajadores, que es parte de la agenda IMEC, pero que se lo ganen con base en productividad. Tenemos que vincular la productividad a la posibilidad de ganárselo para reponerles el poder adquisitivo, si no, no nos sale la cuenta. Nada más que si tú tomas del punto al que llegó más alto, porque en mi cuenta todavía salían algunos años en que subió el poder adquisitivo en ese ciclo, si tú lo tomas del pico de 1979 al pico al valle del año antepasado del salario, se había convertido en 25 centavos. O sea, comprabas con un peso con tu salario 4 bolillos y ahora comprabas un bolillo. Entonces, si no tienes consumidores, ¿cómo fortaleces la economía? La que sigue, por favor.
Bueno, el perfil de la deuda tiene un plazo promedio de 8 años, en moneda extranjera de 21 años, un porcentaje elevado está a tasa fija, lo cual nos da cierta seguridad en cuanto al aumento de las tasas, y también un alto porcentaje está en moneda local, aunque pues se prevé que van subiendo las tasas del FED y van subiendo las tasas nuestras, ¿no? Taxi, por favor. Como perspectivas económicas, repitiendo un poco lo que dice Juan, crecimiento esperado es 2.15 con una inflación de 4.30, con un balance de déficit del gasto público de 2.1% del PIB, con una tasa de política monetaria de 7.75 a final del año en el Banco de México, aumentando el empleo formal en 720,000 trabajadores, con un tipo de cambio de fin de año de 19.20, un déficit en cuenta corriente de 2%. O sea, importamos más de lo que exportamos. La que sigue, los riesgos latentes, es la normalización de la política monetaria en las economías avanzadas, con el susto de las crisis, de la deuda, de las hipotecas falsas o de las sobrevendidas las hipotecas. La expansión monetaria salvó la superrecesión que se venía, y ahora ese excedente está siendo recogido, y eso podría ayudar a frenar el ciclo de inflación, pero también a frenar la expansión. Está el riesgo de que se frene la expansión. Ayudó el que bajaran las tasas de impuestos en Estados Unidos, porque es como otra inyección de dinero a la inversión y al mercado. Entonces, esa contención de la inflación puede ser contención del crecimiento, pero a menos que hubiera algo crítico, pues va avanzando las economías y siguen creciendo a su ritmo, que no es el que necesitamos, y nosotros tenemos que hacer algo diferente si queremos resultados diferentes. Sigue. Las reformas estructurales, como les decía, hay inversión comprometida de 150,000 millones, y eso debe tener ciertos retornos en ingresos para el país. La reforma en telecomunicaciones, que está expandiendo la cobertura, la reforma fiscal, que le consiguió ingresos al gobierno, pero que no fue una reforma como la que necesitamos, en donde todos contribuyamos. No puede haber unos que están fuera de la ley y otros dentro de la ley, y que no son ilegales, porque como le pagan a familiares, entonces no son ilegales. Y sin embargo no contribuyen como contribuyen los formales al erario, ¿no? La reforma financiera, en cuanto a el Infonavit, ha habido una expansión grande. Hay 12.7 millones más de adultos con acceso al sistema financiero, y viene con la ley FinTech una serie de posibilidades de bancarizarse. Sin embargo, reflexionen ustedes, ¿qué es bancarizarse? Si lo digo desde el lado del sector financiero, te diría, pues que les pueda yo prestar a todos, porque mi negocio es prestar a unas tasas en donde, como va a haber muchos que no me paguen, doy las tasas al 60 para que si 20% no me paguen, por lo menos gane yo 40. Entonces estoy repercutiendo mi avidez de ganancias al consumidor, al bueno. Cuando el otro no me puede pagar porque está tomando crédito para subsistir, y luego se hace ojo de hormiga y se desaparece, porque no ganamos lo suficiente. Entonces regresamos al mismo tema. El que puedan ahorrar, pero ¿cómo va a poder ahorrar si no gana suficiente para ahorrar? Miren, aquí hago una digresión para que entiendan a qué me refiero. Ahora hay la OCDE pidió que sacáramos estadísticas de productividad, porque temían que los europeos estaban quedando atrás en inversión en tecnología. Y entonces cambiaron la fórmula de productividad, ya no nada más capital y trabajo, sino los factores: capital, trabajo,
materiales, energía y servicios. ¿Cuánto creció eso en su proporción en la empresa o en la nación? Contra cuánto creció el PIB o cuánto crecieron las ventas netas. Si la diferencia es negativa, bajó la productividad. Si la diferencia es positiva, creció la productividad. Y pidieron que la cuenta de capital la dividieran en dos: inversión en general e inversión en tecnología de información, para balconearlos si estaban invirtiendo en tecnología de información. Esa misión hay que llevarla a las empresas para ver que no es un tema nada más de utilidad, sino preocuparnos de la productividad. Y dentro de eso vincular a la gente para que se ponga las pilas y nos ayude. Y luego tenga repercusiones. Entonces, con esos datos, al INEGI lo felicitaron cuando lo sacó, que es con lo que dicen: la productividad en México en los últimos 25 años ha disminuido 0.39. Y por ramas económicas ha habido 16 de 64 que han crecido. La que más: telecomunicaciones, servicios de mensajería, banca, la automotriz y las maquiladoras, electrónica y eso. Bueno, y la mobiliaria también. Y como hacen la medición de la cuenta laboral, tienen cuántas personas trabajan con educación alta, media y baja, que es parte de los temas del foro de hoy, la educación. Toman en cuenta que nuestro tema de educación es los que están ahorita en la educación superior. Es la primera generación en su familia que tiene educación superior. O sea, no tiene una mamá que se le pegue, que sabe hacer las tareas y eso. Tiene una mamá que, como no, los sueldos no están bien, tiene que trabajar. Entonces, tenemos también un tema estructural ahí que tenemos que remediar como sociedad. Pero decía, no me quiero alargar mucho porque no me puedo comer tus tiempos, perdón. Nada más para concluir, ya me repaso el siguiente tema. Lo que se gana con la educación alta, media y baja en una industria como telecomunicaciones versus lo que se gana con la educación alta, media y baja en una industria como preparación de alimentos, que son los puestitos que están en la calle, los que hay muchísimo, ¿no? La informalidad está en el comercio y en los alimentos. Con la educación alta, media y baja ganas 9,000 pesos, 6,000 pesos y 4,000 pesos en preparación de alimentos, alojamiento temporal también. En telecomunicaciones o en minería ganas 80, 90,000 pesos con educación alta, 60,000 y 40,000 o 29,000, dependiendo de las ramas. Entonces, ¿dónde está el secreto? Que me lo hubieran dicho cuando empecé a estudiar mi carrera. Pues mira, esas ingenierías, la ciencia, es de donde está viniendo el valor agregado. Y nuestra población está en el tianguis. Entonces, ahí no agregamos valor ni tampoco recaudamos. Entonces, tenemos que reconvertirnos. Por eso la reforma educativa, la disciplina financiera, que es básica para mantenerla, la reforma laboral, donde queremos vincular el tema de la remuneración a la productividad, y la apertura de la competencia. Por favor, la que sigue, y perdón por la digresión, perdón por el tiempo. La agenda IMEF, en resumen, es lo siguiente, por favor. 1, conservar la política económica. 2, el buen gobierno. 3, responsabilidad social y empresarial. Y 4, el Estado de Derecho. Entonces, esas desglosadas son, o sea, buscamos lo que sigue. La que sigue, por favor. En política económica, conservar la estabilidad macroeconómica, controlando la inflación. La reforma fiscal, ampliar la base de contribuyentes para fortalecer las finanzas públicas. En política comercial, lograr la apertura y buscar más mercados. Y fomento a la inversión productiva, en donde tenemos que invertir más en el CONACYT. CONACYT se lleva 26,000 millones. Los jóvenes, los de los 2,300,000 a 3,600 pesos, les va a tocar 100,000 millones. Entonces, 100,000 millones a los jóvenes y el CONACYT 26,000 millones. Tenemos que ver cómo canalizar a ciencia.
O sea, esos dineros de excedentes petroleros que pudieran venir, se tienen que ir allá. La que sigue, por favor. Lo de buen gobierno, la que sigue. Anticorrupción, combate a la impunidad, el tema de los trámites públicos, ojalá dejen de usar efectivo, en eficiencia y eficacia gubernamental. Esto de la mejorar el gasto público y contabilidad gubernamental es negocio para nosotros. Tenemos que ver, casi pienso que como los de educación, deberíamos ponernos de acuerdo para demandar que tal o cual gobierno no le están llevando la contabilidad gubernamental, que es por ley. Y luego poder hacer el drill down para conocer las cuentas. Pero deberíamos, como lo hizo los mexicanos con la educación, demandarlos de que no están llevando lo que dice la ley. Si no, ¿quién lo va a hacer? La Auditoría Superior de la Federación, hay que ayudarle. Ellos se metieron también a la que dice ahí, la 2.2, la C, el modelo de gestión por resultados. Ya había eso con Carsten, el anterior secretario de Hacienda, de la presupuestación con base en resultados. Se olvidaron de eso. Entonces hay que buscar esa transparencia. Sigue, por favor. Responsabilidad social y empresarial. Por un tema está el tema de las pensiones, de la que le van a hablar en seguridad social, la formalización y la vinculación a la productividad. Por supuesto, la formación en competencias laborales, el tema educativo sobre la marcha. La que sigue, por favor. Y el Estado de Derecho. La Universidad de las Américas en Puebla es un súper estudio de la falta que hace el número de ministerios públicos y el número de jueces. Entonces necesitamos también inyectarle ahí para que exista manera de hacer investigación, no nada más que atrapen lo que pueden, o al peor. Entonces, insistiremos con eso, nos vinculamos con el grupo de transición y pues, tendremos noticias para ir avanzando. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Carlos, a nivel estatal, ya platicamos de lo que ha pasado en México, de lo que sugiere el IMEF en la agenda IMEF, que rescato 4 ideas, Carlos, respecto a lo que comentabas. Pues hay que vincular el salario a la productividad, ¿no? Indispensable este tema en las empresas, lograr mayor bancarización en todo el tema económico, invertir en ciencias, canalizar más dinero en ciencias, al CONACYT, investigación y desarrollo, yo creo que es la parte medular, ¿sí? Entre otros puntos. Pero hay riesgos latentes para el Estado, Carlos, en cuanto a la industria automotriz, probablemente, en cuanto a productividad. Yo creo que tenemos que voltear a ese tema a nivel empresarial en Puebla. ¿Qué nos dice el CCE? ¿Qué nos dice los empresarios que necesitamos hacer en el Estado para que nuestro Estado crezca más? Gracias, Juan. Primero agradecer al IMEF la invitación para participar en este panel, a Juan, a Pepe. Saludo a mi tocayo Carlos y por favor, de parte de los poblanos, un saludo a Fer como presidente nacional. Aprovecho para saludar al tesorero de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, mi amigo Gilberto, y a todos ustedes agradecerles pues la invitación. Pretender vender chiles a Clemente Yaxa es complicado, así es que estoy entre ejecutivos de finanzas, no pretendo ni con mucho ser digamos un aportador como Carlos de estadísticas y de datos puntuales, sino más bien el contexto liso y llano, en lenguaje, diría yo, Juan, hasta florido, de lo que vemos en torno a la economía poblana. Si bien es cierto, yo quisiera decir dos cosas. Primero, las buenas noticias, ¿no? Es cierto que el crecimiento económico en nuestro estado, como lo refería Juan hace un momento, ha sido muy superior en los últimos 2 años al crecimiento promedio nacional. El crecimiento en nuestro estado ha sido del 6.2, 6.5% y el promedio nacional del 1.9, lo cual estamos hablando de más de 3 veces el promedio
nacional. Es cierto que este crecimiento ha estado empujado en buena medida por lo que se ha captado en nuestro estado de inversión extranjera directa en los últimos 2 años, 1.380 millones de dólares, que nos ubica en el 2018, por cierto, como el 5º estado con mayor atracción de inversión extranjera directa. Es cierto, pues, que las exportaciones de uno de los sectores tractores de la economía poblana, que es el sector automotriz, en los últimos años ha venido incrementándose. Ahorita pasamos a las malas noticias, porque no todas son buenas. Es cierto, pues, que la tasa de desocupación de nuestro estado está por abajo de la media nacional. Tenemos un 2.4% de tasa de desocupación, cuando el promedio nacional es de 3.3%, de tal suerte que estamos pareciera que estamos creando más empleos. Ahorita platicamos otras cosas. Se han generado en el último año y medio se han generado alrededor de 51,000 nuevos empleos, lo cual es un ritmo interesante de crecimiento, y estos empleos formales han sido fundamentalmente en el sector comercio y servicios, en la industria, un poquito menos en el campo. Más o menos eso nos lleva a un promedio de 2.850 nuevos empleos mensuales en promedio, lo cual nos parece un ritmo, digamos, muy interesante. La tasa de informalidad laboral también ha bajado, lo cual es una buena noticia para un estado que tradicionalmente, digamos, se mantiene, perdón por la expresión, de la economía, justamente de la economía informal. Afortunadamente ha bajado por ahí algunos puntitos, y esos también son buenas noticias. Tenemos la posibilidad de tener como estado un mercado alrededor, en 200 kilómetros a la redonda, desde nuestra ciudad capital, de 40 millones de seres humanos, lo cual eso también nos hace muy atractivos. Y algunos otros datos que no quisiera ya abundar en ellos, pero que nos demuestran que ciertamente nuestro estado, en cuanto a crecimiento económico, ha sido, digamos, muy satisfactorio en los últimos años. Como todos ustedes saben, los sectores estratégicos en nuestro estado son el sector automotriz, el sector textil, el de alimentos y bebidas, el turismo, últimamente la energía renovable y el sector salud. Digamos que esos son los 6 sectores estratégicos que son el soporte de la economía en nuestro estado. Pero ahora vamos a pasar, bueno, desde luego, de estos sectores estratégicos, el que más aporte tiene la economía en valor absoluto, en recursos, en dinero absoluto, sin lugar a dudas es el sector automotriz. Pero justamente y curiosamente no es el sector que más empleos genera. El sector que más empleos genera en nuestro estado es el sector textil. Tradicionalmente Puebla ha sido, digamos, una entidad textil. Aquí en buena medida nació la industria textil nacional hace muchísimos años, y hay una tradición, digamos, de textiles y de confecciones muy interesante en nuestro estado, y sigue siendo nuestro estado, digamos, en el número absoluto de empleos generados. Este sector es el sector que más aporta empleos en nuestra entidad. Desgraciadamente esos empleos no son de los niveles del sector automotriz, que evidentemente son empleos mucho mejor remunerados y que evidentemente dan un número absoluto en cuanto a recursos, en cuanto a dinero, mayor que el textil. Y bueno, es innegable pues que a últimas fechas el crecimiento de la industria del turismo, más bien del sector turismo en nuestra entidad, ha sido también un pilar en nuestra economía, pasando de 5 millones de habitantes a 14 millones de habitantes, de visitantes, ¿no? De 5 millones de visitantes
al año a 14 millones, hablando únicamente de nuestra zona metropolitana, la zona conurbada, en 5 o 6 años, lo cual eso le ha dado un impulso también económico muy importante. A últimas fechas, la atracción por parte de las autoridades estatales en cuanto a la industria militar como un nuevo eje de desarrollo. Ustedes saben que la industria militar actualmente se concentra en la Ciudad de México, se concentraba en la Ciudad de México. La Secretaría de la Defensa Nacional tomó la decisión de sacar, de desconcentrar toda la industria que se encontraba en la Ciudad de México y afortunadamente en una, la verdad, muy buena gestión del gobernador en turno, de Tony Gali, pues bueno, se logró atraer todo ese sector militar, de la industria militar a nuestra entidad, que aportará 16 fábricas y 4,000 trabajadores, con una inversión de 1,000 millones de pesos en esta primera etapa de construcción. En fin, hay sectores, estos sectores me parecen sectores muy importantes. El sector de la energía renovable es un sector que tiene todo el potencial para arraigarse, para crecer y para ser, digamos, una base sólida del crecimiento, del desarrollo económico de nuestro estado. Digamos que esas son las buenas noticias. Las malas son que dependemos, desde mi punto de vista, Juan, todavía mucho del sector automotriz. Es decir, el sector automotriz es la gran palanca de desarrollo de nuestra entidad. Y digo que desafortunadamente porque evidentemente todos tenemos de alguna manera relación con la industria automotriz, 2 armadoras en nuestro estado, una de ellas la primera armadora de autos de lujo en nuestra República Mexicana. Es decir, tenemos que estar orgullosos, pero lo que es la realidad y lo que son las tendencias y lo que conocemos a nivel mundial es que la movilidad en años futuros será un concepto totalmente diferente al que estamos viviendo. La demanda de autos, entendida como hoy la entendemos, disminuirá, no nada más en nuestro país, sino a nivel mundial. En los estudios de los más desarrollados en estos temas y los genios en Silicon Valley y todo ello, pues bueno, ya nos demuestran que estamos a nada de que la utilización de autos sea como el proyecto del municipio de Puebla de las bicicletas, ¿no? Es decir, que con una aplicación todo el mundo quiera, más bien solicites un auto, tomes el auto que está aquí afuera, lo tomes, pum, vas a donde tengas que ir, lo estacionas, se te cobra una renta por ese uso, una renta que desde luego tendrá que ir a la baja, se empezará desde luego con tarifas muy altas, pero que tendrá que ir a la baja, y eso necesariamente a la larga implicará el uso de mucho menos vehículos y por ende la baja demanda de vehículos que se necesitarán en el futuro. De tal suerte que esta apuesta, que desde mi punto de vista, esta apuesta que tenemos, digamos, por el sector automotriz en nuestro estado, estamos cercanos pues a empezar a ver una curva decreciente del aporte del sector automotriz a la economía poblana. Si a eso le sumamos digamos, las dificultades que se están presentando, las letras chiquitas que no conocemos todavía muy a detalle en torno al Tratado de Libre Comercio, al acuerdo bilateral o trilateral con los países vecinos del norte, específicamente hablando de la industria automotriz y del sector automotriz a nivel nacional, que pareciera, según los expertos, según los analistas, según lo que hemos podido saber del Tratado de Libre Comercio, como el sector, digamos, que más se sacrificó en términos de la negociación para darle fuerza y para darle prioridad a otros sectores que estaban muy afectados, como el agrícola en nuestro país, y poder reforzar esa parte dentro del tratado. Lo que nos dicen los expertos, o lo que podemos ver y conocer,
sin saber todavía, insisto, las letras chiquitas como esto de los sueldos de $16 la hora y demás, es que pareciera que el sector sacrificado, permítanme la expresión, en este acuerdo es el sector automotriz. Pues entonces, como Estado, sí tenemos que poner nuestras barbas a remojar. Me parece que tendríamos que tener una exploración de nuevos sectores estratégicos, una política de atracción de inversión que refuerce algún otro de los sectores estratégicos que mencionamos, el alimenticio, inclusive el turismo. La verdad es que el crecimiento en nuestra entidad en torno al turismo hace un crecimiento muy, muy importante, y me parece que la política económica en nuestra entidad, insisto, debiera ser sí seguir soportando, apapachando a la industria automotriz, que desde luego es el mayor aporte, insisto, en nuestra economía, pero con la visión de ir reforzando otro tipo de sectores que a la larga pueden ser, digamos, de mayor aporte a la economía poblana. Termino con un dato que comparto de la exposición que hacía Carlos hace un momento. Me parece que el otro tema que tenemos que resolver en nuestra entidad es la gran desigualdad que tenemos como Estado. Es el Estado más desigual de la República Mexicana. Bueno, ya de suyo México, el índice de Gini, ustedes lo saben, ya de suyo México estamos, digamos, somos de los países más desiguales en el mundo, y dentro de los países más desiguales en el mundo, nuestro estado, Puebla, es el estado más desigual dentro de nuestro país. Y la capital poblana, la zona metropolitana, es la capital de la ciudad con mayor número de pobres extremos en nuestra República Mexicana. De tal suerte que el tema de las diferencias y el tema de la desigualdad entre los que más posibilidades tienen o tenemos y los que menos posibilidades tienen, me parece que es un tema a resolver. Me parece que estos números que hoy platicamos en torno a nuestro estado de crecimiento, vamos a decirlo así, pujante, son ciertos, son reales, no son números del gobierno del estado ni inventados, son indicadores nacionales. Pero estos indicadores nacionales también nos demuestran que o hacemos algo para cerrar, digamos, esa brecha y tratar de ser un estado un poquito no tan desigual como somos ahora. Ojalá pudiera ser mucho, pero me parece que los pasos que tendríamos que dar como sociedad, sobre todo como una sociedad, como decía Carlos, pensante, con influencia, con capacidad de transformación, de innovación, de creación y demás, tendrían que estar en torno a esta desigualdad que hoy vivimos en nuestro estado. Me parece que ese es un foco, no diría amarillo, casi diría naranja o rojo, Juan, que tenemos que cuidar, que tenemos que vigilar. Hoy más que nunca las instituciones de educación superior, que es otro clúster muy importante en nuestra entidad, con el mayor número, con el estado con el segundo mayor número de instituciones de educación superior, y por cierto, las principales con mucha calidad educativa, lo cual me parece todavía más relevante que el número, sino un buen número con mucha competencia en materia de educación. Me parece que están abordando ya este tema de las diferencias, de las desigualdades que hay en nuestro estado, y creo que también tiene que haber, además de una política social y económica de parte de la autoridad para ir resolviendo este tema. Me parece fundamental que los que estamos aquí, más muchos otros que estamos en el sector privado, hagamos algo en torno a esta situación. Coincido
con Carlos y con el IMEF, por lo menos desde el Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, nos hemos sumado pues a las propuestas que hay en torno, fundamentalmente empujadas por Coparmex a nivel nacional, desde luego por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, en torno a darle un impulso al salario mínimo, entendiendo que la manera en la cual nos podríamos defender un poquito ante un eventual, que ya no será porque ya hay un acuerdo, pero sobre todo cuando todavía el acuerdo bilateral no estaba concluido, pues hay que reforzar el mercado interno. Y eso, más allá de acuerdos bilaterales o trilaterales, lo tenemos que hacer, y una de las maneras en las cuales podemos fortalecer ese mercado interno es darle posibilidad de compra, de adquisición al mayor número de poblanos y de mexicanos posible. Yo hasta aquí dejaría mi intervención, Juan, y agradeciendo de nuevo la atención que me han prestado para estos minutos. Gracias, Carlos. Quisiera yo preguntarte, la industria textil, mencionabas hace un rato que fue una industria importante en el Estado. Lamentablemente creo que ha dejado de ser lo importante que era, y creo que un tema importantísimo sería invertir en tecnología, que es lo que Carlos también nos ha platicado desde el enfoque del IMEF. ¿Qué opinas tú de esa industria? ¿Qué opinas de la industria turística, que sí ha sido importante, pero que tenemos que mover a ese turismo a otras regiones del estado, ¿no? Creo que Puebla es de los estados que tienen más pueblos mágicos y que tendríamos que aprovechar eso, ¿no? Sí, en el caso de la industria textil, lo que ha sucedido es que al ser Puebla una entidad tradicionalmente textilera, pues había una cantidad muy importante de unidades de negocio dedicadas justamente a la industria textil. Justamente a raíz del original Tratado de Libre Comercio, hubo la necesidad, o los textileros tenían la obligación y la necesidad para poder ser competitivos, más bien de ser competitivos, de actualizar maquinaria. O sea, tradicionalmente la industria textilera de Puebla pues era a la antigüita, no había todo lo que producían se vendía, no tenían mayor problema, no tenían en una zona de confort. Cuando se ven en la obligación de competir con otras entidades y con otros países, pues bueno, la verdad es que muchas industrias textiles, muchas empresas textileras cerraron o tronaron, pero hay que decir, las que aguantaron, las que tuvieron la visión de innovar, de actualizarse en maquinaria, la verdad es que son empresas que son menos en cuanto a número de las que existían antes, pero son empresas, digamos, de cierto tamaño y de cierta importancia, no nada más en nuestra entidad, sino en nuestro país. Me parece que hoy el sector textil poblano es un sector textil consolidado, muy fuerte. Este sector lleva a cabo la feria más importante de la industria textil en toda América, que es la Exintex, que por cierto será dentro de 15, 20 días la inauguración, lo cual demuestra que el sector textil actualmente sí es un sector, digamos, constituido por mucho menos número de empresas, pero me parece que empresas ya pensando en innovación, pensando en tecnología, que buscan estar a la vanguardia en maquinaria, en capacitación, en muchas cosas. En cuanto al sector turismo, coincido contigo, me parece que el crecimiento que ha habido del sector turismo en nuestra entidad obedece principalmente a un esfuerzo por generar atracciones en la zona metropolitana de la capital, pero que nuestro estado da pues para que ese turismo lo pudiéramos expandir a pueblos mágicos, que son creo que 10 o 12 pueblos mágicos los que tenemos, y que no han crecido o no han tenido el crecimiento en cuanto a turismo que ha tenido el centro o la capital de nuestra entidad. Así es, Carlos. Carlos, te preguntaría yo antes de terminar con la charla, ¿qué porcentaje del PIB nacional tendríamos que estar invirtiendo como país
en términos de innovación y desarrollo, de la inversión que decías en ciencia y tecnología. ¿Cuál debería de ser ese porcentaje de PIB? Hay un cuadro de la OCDE en donde se ve que Corea invierte 5.6% del PIB, y así lo hacen otros países de los que están con crecimientos destacados. Nosotros invertimos menos del 1%, recordando la cifra de los 18 billones, son menos de 180,000 millones. De hecho, lo puedes partir en tres. CONACYT es un tercio, que son como 30,000 millones. Se cuenta lo de los investigadores en las universidades, otros 30,000. Y lo que hacen las empresas son otros 30,000. Estamos llegando a medio punto del PIB. Es totalmente insuficiente. Entonces dices, bueno, ¿y cómo le vas a hacer? Porque no verías otro panorama. Siempre piensas pues, que el gobierno invierta, y yo creo que no va por ahí. Sí necesitamos que una buena partida de la educación se vaya a la vinculación entre investigadores y la industria y aumente esa parte presupuestal, pero vemos que el gobierno luego cae en déficit, no hay manera. Lo que hablábamos del porcentaje de crecimiento del petróleo puede ser, si son esos 5 puntos, son 900,000 millones. ¿En qué se van a ir? Como se nos fueron ahorita en dar dádivas, eso no genera los resultados que necesitamos. Pensamos, les compartía una cifra, porque lo que estamos queriendo es lograr un estímulo fiscal que no le cueste al gobierno, y eso sería que nos permitan que la participación de los trabajadores en las utilidades sea entregada como bonos de productividad o como anticipos en función de los programas de productividad, en donde viene la innovación, porque para ser más productivo tienes que investigar y tienes que innovar. Bueno, en 2016 se pagaron 28,000 millones de participación de utilidades a los trabajadores, los que sí pagamos. Los que los tercerizamos y no pagamos son 750,000 millones. Entonces, si eso lo canalizáramos a programas de productividad, porque se pueda pagar como anticipo a la productividad, podríamos considerarlo en las empresas como es parte de la paga variable, no es como un impuesto más, es deducible, se contabiliza y es un pago que no tiene carga de IMSS, no tiene carga de Infonavit, no tiene impuesto sobre nómina y tiene 14 días libres de impuestos. Si logramos ese cambiecito en las leyes, es un estímulo donde pagas más barato el bono por productividad, pero los pones a armar programas de productividad alineados a la estrategia, que es donde se genera el valor en las empresas, porque más dádivas para mejorar la desigualdad no nos lleva en una situación productiva a largo plazo. Gracias. Pues muchas gracias, Carlos Munguer, por tu presencia, Carlos Hallman por estar aquí con nosotros en el Foro IMED. Terminamos esta plática.